Hola, mi nombre es Andrés Zanfardini, soy médico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Alemán y en esta ocasión vamos a hablar de la patología abdominal. En lo que se refiere al estudio radiológico del abdomen tenemos diferentes modalidades, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Las más utilizadas van a ser la radiografía, la ultrasonografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. En lo que se refiere a la radiografía, vamos a tener diversas adquisiciones, una es en decúbito dorsal, otra es de pie y después algunas especiales como pueden ser en decúbito lateral o decúbito dorsal con rayo horizontal. Estas últimas son cuando se tiene sospecha de neumoperitoneo, ya que lo ponen más en evidencia. En la RX de abdomen vamos a reconocer a las siluetas renales señaladas en flecha roja, localizadas una a cada lado de la columna lumbar, también a los músculos psoas y a las cúpulas diafragmáticas. Obviamente las estructuras óseas que vamos a poder ver van a ser la columna dorsal baja y lumbar, los últimos arcos costales y la pelvis ósea. En cuanto a la disposición del gas intestinal, vamos a tener la cámara gástrica localizada en el hipocondrio izquierdo, como está señalado con una flecha roja, y a las asas intestinales, donde es importante determinar ahora la presencia de niveles hidroaéreo y ver la disposición que tiene. Normalmente el colon tiene una disposición más bien periférica y el intestino delgado una localización central. Mediante la utilización de contraste varitado podemos examinar con mayor precisión a las vísceras abdominales, principalmente al esófago y el estómago, y a través de la serie de esófago gastroduodenal, donde vamos a reconocer. Acá tenemos dos adquisiciones y una realizada con el paciente en decúbito dorsal y otra con el paciente de pie. En la que tenemos con el paciente de pie vamos a ver bien el techo gástrico con contenido aéreo. Después vamos a reconocer una curvatura mayor, una curvatura menor del estómago, el píloro, la primera porción o bulbo duodenal, que acá la vemos más o menos en esta zona, la segunda porción duodenal, que tiene una disposición vertical, la tercera, que atraviesa la línea media, y la cuarta, que se continúa con el ángulo de Treitz. En el caso del colon se realiza también un estudio que se llama colon por enema, donde se administra por vía rectal, primero bario y después gas, y de esa forma obtenemos una correcta tinción de la mucosa y una correcta distensión del colon. En este caso vamos a ver primero la ampolla rectal, el colon sigmoides, luego, bueno, el colon ascendente, que en esta imagen no aparece. Vamos a tener el colon transverso, colon ascendente y ciego. Y en este caso en particular, si prestamos atención al colon sigmoides, donde, bueno, colocando al paciente en posiciones oblicuas podemos obtener una adecuada distensión del mismo, podemos ver imágenes oculares que corresponden a divertículos. Para el estudio del intestino delgado se realiza un tránsito luego de la administración de contraste varitado, donde vamos a ver también el marco duodenal, las asas del yeyuno que se localizan en el hipocondrio y flanco izquierdo, que tienen muchas vellosidades, y estas vellosidades van a ir disminuyendo a medida que nos acercamos al ilion, que está localizado principalmente en flanco y fosa ilíaca derechos, donde prácticamente no se logran identificar. Es importante tener en cuenta este patrón, ya que puede invertirse en algunas situaciones, por ejemplo en los síndromes malabsortivos. También la radiografía es muy útil para la patología litiásica urinaria, donde podemos ver, detectar la presencia de imágenes de tinte cálcico en el trayecto del uréter y de esa forma ver la progresión de las mismas. En este caso tenemos un catéter doble J izquierdo y una litiasis en topografía calicial, como se indica con la flecha roja. Cuando tenemos la oportunidad de realizar una RX con el paciente de pie, es fácil poner en evidencia el neumoperitoneo, ya que tiende a acumularse debajo de las cúpulas diafragmáticas, como es en este caso. Esto no siempre es tan fácil. Obviamente un paciente que está con un dolor abdominal agudo no siempre es fácil colocarlo en la posición de pie. En este caso pueden ser de utilidad las adquisiciones en decúbito lateral con el rayo horizontal.
Mientras que si el aire tiende a localizarse, como en esta imagen, en una forma más bien paravertebral o en las sombras renales, ya no pensamos en neumoperitoneo, sino que el gas está localizado en el retroperitoneo. En este caso es un retroneumoperitoneo, donde no se va a la cúpula diafragmática, sino, como les dije, queda localizado en topografía paravertebral. La ecografía es un gran método para valorar la patología abdominal. Tiene muchísimas ventajas. Primero, que no utiliza radiación ionizante, así que prácticamente no hay contraindicaciones. Tiene una alta disponibilidad. Uno puede realizar adquisiciones multiplanares. Tenemos la particularidad de que es portátil, entonces en pacientes que tienen cierta complejidad y no pueden ser movilizados al tomógrafo y mucho menos al resonador, la ecografía es un gran recurso. Y también es útil para realizar procedimientos intervencionistas. En patología abdominal y pelviana vamos a usar la ecografía transabdominal, aunque también, sobre todo en la patología ginecológica, es de gran utilidad la ecografía endocavitaria, en este caso transvaginal. Así como es muy buena, también tiene sus limitaciones. El principal limitante en el abdomen es el gas intestinal. El gas no permite traducir bien el ultrasonido y de esa forma no es el mejor método para estudiar una víscera hueca, y a veces no nos permite ver órganos profundos como el páncreas, por ejemplo, o la aorta. Los pacientes obesos o poco colaboradores también son una limitación muy importante, debido a que muchas veces vamos a priorizar que mantengan apnea o que se coloquen de un decúbito o del otro, y eso no siempre es posible, sobre todo en pacientes graves. Y después, unas limitaciones menores pueden ser la presencia de heridas, vendajes o yesos que impidan o disminuyan las ventanas por las que uno puede valorar al paciente. ¿Cuáles serían las principales indicaciones de la ecografía? La valoración inicial de los órganos sólidos, hígado, vaso, páncreas, riñones. En la vía biliar y vesícula biliar es muy útil, sobre todo para la valoración de enfermedad litiásica. Obviamente es muy fácil determinar con ecografía la presencia de líquido abdominal. Tiene su utilidad en patología ginecológica y urinaria. Todo lo que es la ecografía transvaginal y la valoración de útero y las regiones anexiales. En la urinaria tiene cierta limitación en el estudio del uréter debido a su localización retroperitoneal, pero es muy buena para ver el riñón y la vejiga. La próstata también, sobre todo pensando en la hiperplasia prostática benigna, y es un gran método para estudiar los testículos. En la patología abdominal, más allá de la limitación que tiene la presencia de gas intestinal, puede ser útil en determinados pacientes para, sobre todo en los cuadros abdominales agudos, como vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Es muy buena para el screening de la aneurisma de aorta, y con la modalidad Doppler podemos estudiar la vasculatura de distintos órganos, principalmente el hígado y los riñones, donde tiene gran utilidad el Doppler para, por ejemplo, los casos de trasplante, para valorar rechazo agudo y complicaciones post-trasplante, etc. Bueno, y en una ecografía normal de abdomen vamos a tener al hígado, ¿sí? Tenemos en las imágenes superiores dos cortes axiales. La primera, bien superior, donde vemos la vena hepática media, que separa los segmentos 4A del 8, y la vena hepática derecha, que separa los segmentos 8 del 7. Un poco más abajo tenemos la bifurcación de la porta, entonces vamos a tener al segmento 3. Por detrás de la bifurcación de la porta y al lado de la vena cava inferior vamos a tener el segmento 1, por delante vamos a tener el segmento 4B, y luego al 5 y al 6. Un poco más abajo, en la imagen de abajo a la izquierda, vamos a tener al segmento 3, separado el ligamento falciforme por el segmento 4 y el segmento 5. Y en un corte parasagital vamos a ver al riñón derecho y al lóbulo derecho hepático, lo que configura el espacio de Morrison. Es un lugar que siempre tenemos que verificar que esté básicamente ocupado por grasa, que es una línea ecogénica entre las dos estructuras, y que no haya líquido, ya que suele acumularse líquido a dicho nivel. El resto de los órganos por ecografía: tenemos la vesícula, que presenta paredes finas y contenido homogéneo; el páncreas, tenemos el proceso uncinado, la región cefálica y la región corporal;
el vaso, que tiene una ecogenicidad similar al hígado, y en este caso vemos el riñón izquierdo, y también una línea ecogénica que representa la grasa interpuesta entre ambos órganos. Este es otro sitio donde uno debería ir a buscar la presencia de líquido. Y la tomografía computada es la modalidad más completa para valorar el abdomen. Tiene un tiempo de exploración corto, entre 10 a 15 minutos un abdomen con contraste se realiza sin problemas, sobre todo en un tomógrafo multislice. Utilizamos contraste oral y endovenoso de acuerdo a qué protocolo de estudio queremos realizar. Obviamente es muy importante que nos brinde el médico tratante cuál es la sospecha diagnóstica. En base a eso nosotros podemos ir adecuando el protocolo determinado. En el caso de contraste endovenoso usamos yodo. En el caso del contraste oral podemos usar yodo tomado en forma oral como contraste positivo. También se puede usar contraste negativo, que es la presencia gas, básicamente ya sea administrado en forma de efervescente o por vía rectal, por ejemplo en las colonoscopías virtuales. Y también podemos usar agua, que es un contraste neutro y que pone más en evidencia el realce de la mucosa. Obviamente es muy buen método para determinar la presencia de gas y calcio, no importa el tamaño. Esto pensando sobre todo en litiasis pequeñas renales, por ejemplo, o en neumoperitoneos dudosos en la RX de abdomen. Acá lo vamos a ver claramente. Y debido a que la adquisición multislice adquiere un volumen completo, después se pueden realizar reconstrucciones multiplanares y reconstrucciones tridimensionales, que son muy útiles para valorar cualquier tipo de patología, pero tienen gran utilidad en la patología urinaria, por ejemplo, para ver bien todo el sistema excretor y ni hablar en la patología vascular. Pero bueno, utiliza radiación ionizante, así que tiene sus contraindicaciones, principalmente el embarazo. Uno trata de no usarla tanto en niños, aunque obviamente no está contraindicada, pero trata de hacer protocolos por ahí más cortos. Y en pacientes con insuficiencia renal hay que tener cuidado porque si bien cada día se inyecta menos contraste o menos volumen de contraste, el yodo tiene un efecto nefrotóxico. Bueno, los protocolos más comunes, algunos ejemplos. La tomografía convencional, si un paciente viene por dolor abdominal, por ejemplo, o por un cuadro no muy claro, se realiza con contraste oral y endovenoso. Normalmente utilizamos, bueno, como les dije, yodo, ya sea en forma oral o endovenosa, y el contraste endovenoso hacemos una adquisición sin contraste y otra alrededor de los 70 segundos, donde vemos bien opacificados todos los órganos, como así también las estructuras vasculares arteriales y venosas. Para la litiasis se puede usar, no usamos contraste oral, debido a acá lo que buscamos, si buscamos algo hiperdenso, queremos que se ponga en evidencia el calcio, ¿sí? El calcio de una eventual litiasis, entonces podemos usar un estudio sin contraste o con contraste. El protocolo de litiasis sin contraste es muy rápido de hacer, es un examen que dura menos de 5 minutos y es muy útil, pero puede presentarse ciertas dificultades con algunas, en el diagnóstico diferencial entre algunas litiasis pelvianas y flebolitos, y para ver o no la relación con la vía excretora, entonces ahí utilizamos o indicamos la utilización de contraste endovenoso. Después hay protocolos específicos para cada órgano en particular, el hígado, el páncreas, el riñón. En estos casos se hacen varias fases, algunas preponderando por ahí el realce de estructuras arteriales, otras de estructuras venosas y después una fase más tardía porque, como vamos a ver en algunos ejemplos, todas las lesiones se comportan diferente en las distintas fases y de esa forma podemos orientarnos mejor en el diagnóstico. La angiotomografía, básicamente lo que buscamos es poner en evidencia las estructuras arteriales, entonces se realiza un estudio sin contraste oral y con contraste endovenoso, generalmente mucho volumen, a mucho caudal, para que se opacifique bien la aorta y sus ramas principales, y a partir de ahí podemos realizar un montón de reconstrucciones y de esa forma se puede estudiar mejor todo lo que sea el territorio vascular, abdominal. Hay otras aplicaciones, por ejemplo la entero-OTC, donde utilizamos un contraste neutro, así que es la metilcelulosa, y de esa forma distendemos el intestino delgado. Vamos a hacer varias fases, también arterial y venosa. El paciente se coloca de un decúbito ventral para distender bien el intestino delgado. Se puede dar también algún antiespasmódico. Y en la colonoscopia virtual usamos contraste negativo, que es aire. También se realizan adquisiciones de decúbito dorsal y ventral
con la administración de aire por vía transrectal. Otra indicación cada vez más útil o cada vez más solicitada es la valoración de la pared abdominal, donde para simular una posición de pie, debido obviamente el estudio se realiza en posición acostado, hacemos que el paciente realice la maniobra de Valsalva y de esta forma podemos poner en evidencia defectos en la pared y posibles hernias. Bueno, vamos a ver cortes axiales de tomografía computada. En un principio en el sector superior vamos a tener el segmento 2, separado del 4 por la vena hepática izquierda. Luego vamos a tener el segmento 8 entre la vena hepática media y la derecha, y el segmento 7, y al lado de la vena cava inferior vamos a tener el segmento 1 o lóbulo caudado. En unos cortes más inferiores vamos a tener la vena porta, entonces ya los segmentos que vamos a ver son los segmentos inferiores. Vamos a tener el segmento 3 separado del segmento 4 por el ligamento falciforme, luego el segmento 5 y el segmento 6 al lado del polo superior del riñón derecho. Otra estructura que podemos reconocer es el páncreas, señalado con la letra P en su porción corporocaudal. Un poco más abajo vamos a tener señalado con una letra P el páncreas, ¿sí?, en la región corporocaudal y cefálica. Luego la vesícula biliar. Vamos a ver en las dos imágenes de la izquierda a las primeras ramas importantes de la aorta abdominal, que son el tronco celíaco, señalado con una flecha naranja, y la arteria mesentérica superior, señalada con una flecha celeste. Luego vamos a ver las dos glándulas suprarrenales, señaladas con flechas rojas, donde una está localizada atrás de la vena cava inferior y la otra atrás de la región corporocaudal del páncreas, a ambos lados de las cruras diafragmáticas. Tenemos la vesícula, señalada con una V corta, y básicamente esas son las principales estructuras que vamos a reconocer a este nivel en una tomografía abdominal. Ya un poco más abajo tenemos a la vejiga, señalada con una V corta, al recto y a las fosas isquiorrectales. La resonancia magnética es un muy buen método para valorar el abdomen, tiene una mayor resolución tisular que la tomografía, y además tiene diferentes herramientas con las que no cuenta la tomografía, por ejemplo la difusión o la técnica de cambio químico, entre otras. Normalmente lleva más tiempo la adquisición de un examen de abdomen con resonancia magnética que con contraste y requiere una mayor colaboración del paciente. En este caso se usa gadolinio como contraste endovenoso. Hay otros contrastes órganos específicos que se están empezando a utilizar, pero el gadolinio es el más ampliamente usado. Y como es un gran campo magnético al que se somete al paciente, tiene ciertas contraindicaciones, aunque cada día son menos. Pero bueno, a priori un paciente con marcapasos no puede realizarse o no podría realizarse un estudio, aunque ya existen los marcapasos aptos para resonancia. Los implantes metálicos vasculares también en general ya prácticamente todos los que se están usando, ya sean los vasculares o los ortopédicos, son aptos para resonancia magnética. Y la claustrofobia no es un factor menor, ya que es un examen que, como dije, dura bastante más que una tomografía computada, es bastante más cerrado que un tomógrafo, un resonador, y además es mucho más ruidoso la adquisición del estudio, y esto en determinados pacientes puede no ser tolerable. Bueno, en este caso se podrá realizar un examen con sedación. Las limitaciones que tiene, bueno, la insuficiencia renal es una limitación por el riesgo de fibrosis nefrogénica. Normalmente son pacientes que tienen un filtrado muy bajo o que están en largos tratamientos con diálisis, entonces en ellos habría que ver bien el riesgo-beneficio antes de realizar este examen. Y en el embarazo en realidad es una contraindicación relativa en el primer trimestre, porque claramente después no hay ningún problema. Lo que sí se puede ver en riesgo-beneficio es la utilización o no de gadolinio, pero en sí no es una contraindicación absoluta. En cuanto a las indicaciones más frecuentes, vamos a tener en el hígado la caracterización de lesiones focales, la valoración de la sobrecarga de hierro, por ejemplo en la hemocromatosis. En la esteatosis es muy útil para determinar, sobre todo en los casos de esteatosis focal, donde puede adquirir como un aspecto nodular, ya sea en eco o en tomografía computada, cuenta la resonancia magnética con herramientas para determinar que se trata de un área de esteatosis focal y no de una lesión tumoral.
La colangioresonancia es un gran método para valorar la vía biliar, si ya sea las alteraciones morfológicas de aspecto congénito o la valoración de litiasis coledociana. En el páncreas se utiliza más que nada en patología tumoral, lo mismo que en los riñones para determinar o caracterizar lesiones focales, determinar si son tumorales o no tumorales. En las suprarrenales es muy útil para la valoración de lesiones nodulares para descartar si son adenomas o lesiones no adenomatosas. Y en la patología ginecológica y prostática se utiliza no solo en la estadificación locorregional de los tumores de dichos órganos, sino también, sobre todo en la ginecológica, para la valoración de anomalías congénitas. Tiene una gran utilidad en los tumores de recto, ¿sí? Para valorar sobre todo la estadificación T y N, ¿sí? el grado de tumor o la invasión a la pared del tumor de recto y la presencia o no de ganglios locorregionales. Y después también con técnica de enteroresonancia se puede ver el tubo digestivo, el intestino delgado y examinar sobre todo en patología inflamatoria intestinal o tumoral. Obviamente hay muchas más indicaciones, pero estas son las más comunes. Bueno, estas son las secuencias más utilizadas en el abdomen. Hay otras más, pero bueno, las que más se usan son estas. En las imágenes de arriba vamos a ver las diferentes formas de T1. Primero el T1 común, o también el in-phase, donde la grasa se va a ver hiperintensa y el líquido se va a ver negro, como podemos ver en el líquido cefalorraquídeo. En outphase, la apariencia de los líquidos y la grasa es similar, pero vamos a ver que los órganos están como delineados con un contorno negro, como si estuvieran pintados con tinta china. Esta secuencia es muy importante para ver el componente graso de algunas lesiones. En el T1 con contraste, la diferencia es que acá se usa un T1 con saturación grasa, se puede usar el T1 común, pero en general se usa un T1 con saturación grasa, donde entonces la grasa la vamos a ver hipointensa. De hecho, y de esta forma se pone más en evidencia los realces patológicos o no de los distintos órganos. En el T2, que es la imagen inferior, vamos a tener tanto la grasa como el líquido hiperintenso. Después el T2 FATSAT es una secuencia donde suprime toda la señal que venga con grasa y de esa forma lo único que va a brillar son las estructuras que tengan líquido. Y por último la difusión, que es una secuencia que si bien no es muy pictórica, lo que mide es la restricción a la circulación de los líquidos y va a poner en evidencia determinadas lesiones y es una herramienta más para orientarnos a veces si una lesión que estamos viendo tiene carácter benigno o maligno. Bueno, vamos a hacer un repaso de las principales lesiones abdominales, tanto en patología oncológica como en inflamatoria. Vamos a empezar con el hígado y dentro del hígado las lesiones más benignas, más frecuentes, el hemangioma hepático, es una lesión vascular que presenta por lo tanto un realce de aspecto vascular que suele ser globular y periférico en un estadio inicial y se suele ir llenando a medida que avanzan las diferentes fases. Una característica que nos ayuda a pensar en este tipo de patologías es que la densidad de la lesión siempre va a ser igual a la densidad de la aorta en las distintas fases, y lo cual nos habla del aspecto vascular de este tipo de patología. Otra lesión benigna que suele verse en mujeres jóvenes y está asociada al uso de anticonceptivos orales es el adenoma. Fíjense cómo en la primera imagen, donde vemos que la aorta está bien tenida, en la fase arterial de un protocolo hepático, se va a teñir intensamente y luego va a ir lavando en las diferentes fases. Generalmente tiene un aspecto homogéneo que puede también tener áreas quísticas o áreas espontáneamente hiperdensas debido a la presencia de hemorragia. Otra lesión que suele afectar también a personas jóvenes es la hiperplasia nodular focal, que se caracteriza por ser una lesión hipervascularizada con una cicatriz central que tiñe en forma tardía. Los quistes biliares o quistes simples son lesiones también muy comunes y no suelen tener mayores inconvenientes, salvo que estén en el espectro de una poliquistosis, donde ya puede haber cierta deficiencia de la función hepática o cuando tengan volúmenes muy importantes, pero la gran mayoría de las veces son hallazgos incidentales que no tienen mayores inconvenientes y se ven como lesiones con densidad líquida que no muestran realce en ninguna de las fases
y presentan paredes finas. Otra lesión que puede ser frecuente en nuestro medio es el quiste hidatídico, donde ya no vemos un quiste de apariencia simple, puede tener algunos ecos y membranas en su interior, y bueno, con el contexto epidemiológico adecuado el diagnóstico no presenta mayores dificultades. Otra lesión quística de origen inflamatorio es el absceso, que se caracteriza por ser también un quiste que no siempre tiene contornos netos, a veces puede tener algunos tabiques adentro, presenta un signo del doble halo, y en fases tardías puede verse realce periférico alrededor de la lesión, y lo que se suele ver, como está señalado ahí con las flechas azules, es un realce, con las flechas negras, perdón, es un realce del parénquima adyacente. Eso se llama perfusión de lujo y se debe al contexto inflamatorio en el que se encuentra el hígado afectado, y son signos, tanto la perfusión de lujo como el signo de doble halo, que nos orientan a pensar, obviamente en un paciente con fiebre, de que la lesión que estamos viendo es un absceso. El hígado es un sitio muy frecuente de asiento de metástasis. Generalmente se expresan como lesiones nodulares, la mayoría de las veces sólidas, de distribución bilateral, o sea que afecta a ambos lóbulos. Clásicamente se las puede dividir en hipervascularizadas o hipovascularizadas. En general las hipovascularizadas son las que afectan el tubo digestivo, ¿sí? Colon, estómago, páncreas. También pueden ser las vinculadas a tumores de pulmón, mientras que las hipervascularizadas, las más comunes son las de riñón, melanoma, la de los tumores neuroendocrinos, el carcinoma papilar de tiroides, y clásicamente se mencionaba también en las de mama, aunque las metástasis de mama pueden tener un comportamiento variable, pueden ser hiper o hipo. Obviamente, cuando tenemos lesiones múltiples en un paciente adulto, uno debería considerar a la metástasis como uno de los principales diagnósticos diferenciales. Hay que empezar a estudiar el paciente, ya sea punzando la lesión directamente o haciendo todo un screening para ver el posible origen. Y si nos vamos a las lesiones primarias del hígado, el hepatocarcinoma obviamente es una de ellas. La vamos a sospechar en pacientes que tienen hepatopatía crónica o cualquier origen, y se va a expresar como una lesión bien hipervascularizada. Fíjense que estamos en una fase arterial, esto es una resonancia magnética donde vemos cómo está teñida la aorta y en menor medida la vena cava inferior, pero la aorta es bien arterial, y tenemos una lesión con un realce heterogéneo que suele denominarse en mosaico, y no es infrecuente que desarrollen lesiones satélites. Todos estos signos, obviamente hay muchos más, nos van a orientar a pensar que es una lesión de origen primario. Otra característica de los hepatocarcinomas, ya estamos en una fase un poco más tardía, vemos que persiste el realce heterogéneo y vemos que se desarrolla una cápsula periférica que se evidencia en fases más tardías. O sea, si tenemos un realce heterogéneo con un lavado rápido, o sea que aparece el realce en fase arterial y se va en el resto de las fases, lesiones satélites o la presencia de cápsula, vamos a pensar que se trata de un hepatocarcinoma. Otra entidad a tener en cuenta en las patologías neoplásicas del hígado es el colangiocarcinoma, ¿sí? Que tiene su origen en la vía biliar, ya sea intra o extrahepática. En este caso vemos una lesión localizada en la región central del hígado que presenta realce periférico. Este realce tiene las características de ser más evidente en fases tardías, ¿sí? Porque el colangiocarcinoma es un tejido bastante fibroso, entonces como que ofrece resistencia a la circulación de contraste, entonces el contraste tarda en llegar, pero también tarda en irse. En este tipo de pacientes hacemos adquisiciones luego de 30 minutos de haber realizado la administración de contraste endovenoso y vemos que la lesión persiste con un realce importante. Esto nos ayuda o nos orienta a pensar de que estamos en presencia de un colangiocarcinoma. En este caso tenemos una lesión hepática difusa, que es la esteatosis, o sea el depósito de tejido de grasa en el tejido hepático, y fíjense como en un estudio sin contraste, no está tenía ni la vena cava inferior ni la aorta, vemos que identificamos todos los vasos, porque en realidad lo que disminuye es la densidad del hígado. Normalmente nosotros podemos medir la densidad en tomografía, y la densidad del hígado está entre los 40 y las 60 unidades de Hounsfield. Cuando está por debajo de las 40 unidades de Hounsfield, asumimos que está disminuida la densidad y la causa más común es la esteatosis. Por otro lado, si comparamos, normalmente a simple vista la densidad del hígado y del vaso tiene que ser la misma, y en este caso vemos claramente que está disminuida. En cuanto a las patologías pancreáticas, bueno, las dos más importantes son la pancreatitis por un lado y el carcinoma de páncreas por el otro.
En el caso de la pancreatitis, el diagnóstico es clínico y de laboratorio, al menos inicialmente. Sí, obviamente hay aumento de la lipase, de la amilasa, con dolor abdominal característico. Y la tomografía no debería realizarse antes de las 72 horas. Algunos actualmente apoyan más la noción de que sea luego de la semana de iniciado los síntomas, ya que ahí es cuando empezamos a ver las posibles complicaciones y el estado de gravedad de la pancreatitis. Podemos determinar si es una necrótica hemorrágica, si hay colecciones, si están desarrollándose algún tipo de complicación, como por ejemplo complicaciones vasculares y demás. En este caso es una pancreatitis intersticial, o sea, sin necrosis. Vamos a ver que el páncreas, primero que se encuentra aumentado de tamaño, con poca definición de sus contornos, esto se ve bastante bien en la imagen inferior, y vemos que hay líquido tanto por detrás como por delante del páncreas que se suele acumular en los espacios parietocólicos, y vemos que la grasa alrededor del páncreas, fíjense cómo está la grasa subcutánea, que se ve bien homogénea y bien negra, y acá ya esa grasa la perdemos. Todos estos son signos inflamatorios que nos indican que hay una patología inflamatoria, en este caso en el tejido pancreático y peripancreático. Mientras que acá tenemos otro tipo de lesión. Fíjense que en esta zona tenemos un poco de páncreas normal, aunque se ve el conducto de Wilson ahí dilatado, y vemos una lesión bien hipodensa, de contornos irregulares, que suele afectar a las estructuras vasculares. Este es el tronco celíaco, ¿sí? Vamos a ver cómo hay todo un tejido alrededor del tronco celíaco y una disminución del diámetro. Estas son todas características que nos orientan a pensar que la lesión que estamos viendo es un adenocarcinoma de páncreas. Otra lesión, pero en la región corporacaudal, ya de bordes más nítidos. Fíjense que siguen siendo lesiones hipodensas y también, ya en este caso, en el momento del diagnóstico, tiene una lesión hipovascularizada en el hígado, lo cual nos indica que es un carcinoma de páncreas en estadio avanzado. Los otros tumores que suelen afectar al páncreas son los neuroendocrinos, donde, a diferencia de los adenocarcinomas, primero que tienen un mejor pronóstico, pero imaginológicamente se ven distintos. No se ven hipodensos, sino que se ven hiperdensos. Fíjense que en la fase con contraste va a tener un marcado realce, y además los bordes tienden a ser más bien netos, y son lesiones, si son funcionantes al momento del diagnóstico van a ser de pequeño tamaño, a veces es difícil encontrarlas, debido a que se expresa mucho más por la producción de hormonas que por su efecto local, ¿sí? Pero bueno, cuando no son funcionantes pueden adquirir cierto tamaño. Y como les decía, no suele, el compromiso vascular y el compromiso local y a distancia no suele ser tan agresivo como en el adenocarcinoma. Yéndonos ya a la patología vesicular, obviamente acá el método de elección para estudiarla, al menos inicialmente, es la ecografía. Vemos dos ejemplos de litiasis, donde vamos a ver una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, en este caso en el bacinete vesicular, y acá tenemos varias lesiones ecogénicas agrupadas, también con sombra acústica posterior. Este es el aspecto de las macrolitiasis y las microlitiasis. Muchas veces es un hallazgo incidental, el paciente no refiere dolor. Ya cuando vemos algunos cambios en la pared y en el contenido de la vesícula, vamos a poder pensar que es una entidad, o al menos que estamos en medio de un cuadro inflamatorio. Por ejemplo, en este caso, donde vemos que la pared de la vesícula está francamente engrosada, ¿sí? Podemos de hecho identificar como que hay edema en la pared. Tenemos la litiasis, tenemos un poco de líquido perivesicular, todos estos signos. Además, cuando hacemos el estudio, generalmente cuando evaluamos esa zona duele. Todos estos signos nos orientan a pensar que estamos en una patología inflamatoria vesicular, como en este caso una colecistitis. Cuando, ya sea por el paciente, por el hábito del paciente o por la interposición de gas intestinal, no podemos valorar la vía biliar, sobre todo la vía biliar distal, el estudio que deberíamos al menos, al que deberíamos acceder directamente es a la colangioresonancia. La tomografía tiene cierta limitación en la patología biliar litiásica sobre todo. Mientras que la colangioresonancia nos va a evidenciar bastante fácilmente las litiasis coledocianas, como es en este caso, donde se ve una imagen de defecto de relleno en el medio, en la luz, perdón, de la vía biliar dilatada. Y ahora vamos con la patología suprarrenal. La lesión más frecuente es el adenoma suprarrenal. Muchas veces es un hallazgo incidental, debido a que no son funcionantes.
Y esta es una de las utilidades que le encontramos a la resonancia magnética, sobre todo a la técnica de fase opuesta. Si acá tenemos un T2 y un T1, vemos una lesión en la glándula suprarrenal derecha, y si comparamos el T1, si el in-phase, con el T1 out-phase, vamos a ver que esta lesión presenta una marcada disminución de su señal en fase opuesta. Estos son signos que nos orientan a pensar de que se trata de un adenoma. Otras lesiones que pueden afectar a las glándulas suprarrenales son las metástasis. Los tumores que más frecuentemente las afectan son los tumores primarios de pulmón. Por eso en una adquisición de tórax siempre se van a hacer cortes abdominales superiores cubriendo las glándulas suprarrenales. Y otra lesión que la suele afectar frecuentemente es el melanoma. En este caso, las lesiones no van a tener componente graso, como en el caso de los adenomas, y por otro lado, es frecuente que las lesiones sean bilaterales. Entonces ya si tenemos un paciente con un primario conocido y con lesiones nodulares en ambas glándulas suprarrenales, ya no pensaríamos tanto en un adenoma, sino que nos orientaríamos a pensar en un compromiso secundario de las glándulas suprarrenales. Vamos a valorar las patologías renales más frecuentes. Dentro de las infecciosas, obviamente la pielonefritis es una a tener en cuenta. Tanto la ecografía como la tomografía son útiles para la valoración de esta patología. Obviamente se debe realizar en casos de mala respuesta al tratamiento y de sospecha de algún tipo de complicación o en pacientes con riesgo. En una infección urinaria no complicada no tiene ninguna indicación realizar exámenes de imágenes, pero bueno, en el caso donde sí hay una sospecha de infección urinaria alta, en la ecografía podemos ver alteraciones focales. Si vemos todo el riñón normal, salvo el sector en el polo inferior donde hay un aumento de la ecogenicidad. Si aplicamos Power Doppler vamos a ver que en ese sector hay una disminución de la vascularización parenquimatosa. El riñón de por sí es un órgano muy vascularizado y esto se debe, esta afectación de la zona del polo superior se debe a una situación del líquido intersticial. Al haber edema intersticial, como hay en este tipo de patologías, el flujo a ese nivel disminuye. Esto tiene su traducción tomográfica, donde vamos a tener un patrón bastante característico que se llama patrón radiado, donde vamos a ver que hay zonas con hiperdensidad alteradas con otras zonas de hipodensidad y que siguen el trayecto de los túbulos convectores, y eso da este patrón radiado o en rueda de carro. No es solamente exclusivo de las pielonefritis, también algunas otras uropatías obstructivas lo pueden dar, pero bueno, en un contexto adecuado y en un paciente con fiebre, si vemos este patrón de realce en los riñones, podemos pensar que el foco es urológico. Esta es otra entidad que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos un paciente con pielonefritis, que es la presencia de abscesos renales. ¿Sí? Se van a ver como colecciones más o menos homogéneas con realce periférico. Fíjense que tenemos en este lado en ambos riñones y que además podemos observar en el resto del parénquima un patrón de aspecto radiado. ¿Sí? Se suelen solapar los dos hallazgos imagenológicos. Bueno, las litiasis obviamente son patologías muy frecuentes, sobre todo en las consultas por emergencia. Acá la ecografía es muy útil, pero tiene cierta limitación, ya que puede observar muy bien el riñón y la vejiga, pero hay un sector del uréter que no se puede valorar del todo bien debido a la interposición de gas intestinal y al trayecto retroperitoneal del uréter. Entonces, lo que podemos inferir es, primero, en el riñón, por más que no veamos una litiasis renal, sino en el contexto de un cólico renal, generalmente la litiasis está en el uréter, lo que podemos ver es un riñón con el sistema calicial dilatado y cuando ya la litiasis está en el tercio distal, podemos ver, como es este caso, una imagen hiperecogénica cercana a la unión vésico-ureteral. Pero bueno, no siempre podemos identificar la causa de esta dilatación, o también otro signo que nos orienta a pensar que el riñón está sufriendo es la presencia de líquido perirenal. En estos casos, cuando no podemos ser concluyentes con la ecografía, se puede complementar ya sea con una RX de árbol urinario o si no, completar con tomografía computada. La tomografía es un excelente método para valorar la patología litiásica renal. Acá tenemos un caso donde hay un paciente con un riñón derecho normal y el riñón izquierdo está discretamente aumentado de tamaño.
con dilatación del sistema excretor, y fíjense que mientras que el riñón sano está excretando, vemos que ya se opacifica el sistema colector, el riñón izquierdo todavía no lo hizo. Si seguimos más abajo, vamos a ver el uréter derecho, es esta estructura acá, puntiforme, prácticamente no lo vemos, mientras que el izquierdo lo vamos a ver bien por delante del psoas y vemos que está dilatado. Y si vamos más abajo todavía, vamos a identificar en la unión vésico-ureteral una imagen litiásica. La tomografía no solamente es importante para el diagnóstico de la litiasis, sino que nos da cierto grado de noción de la función renal, vemos si el riñón llega a excretar, si puede eliminar, y por otro lado podemos ver si está lesionado o no la vía excretora. Otra entidad a tener en cuenta es el carcinoma de células renales, ¿sí? Hay varios tumores, obviamente no es el único ni el exclusivo, pero bueno, es el más común, muchas veces es un hallazgo incidental, otras veces puede expresarse con hematuria, y menos probablemente con dolor lumbar. Pero bueno, lo que vamos a ver es una lesión sólida, como en este caso en el riñón izquierdo, que es bien hipervascularizada. Fíjense que en esta fase se llama córtico medular, donde tenemos bien teñida la aorta y está teñida la corteza nomás del riñón, no así las pirámides de Malpighi. Esta fase se diseña especialmente para evidenciar este tipo de lesiones que son bien hipervascularizadas, ¿sí? Obviamente en el resto de las fases persiste esta característica, pero ya tener una lesión de estas características, de este comportamiento postcontraste en la fase córtico-medular nos orienta para pensar que se trata de una lesión tumoral, y dentro de las lesiones tumorales del carcinoma de células renales. Obviamente en lo que a patología retroperitoneal se refiere, el linfoma es uno de los que más suele afectar al retroperitoneo. Tiene una característica en particular el linfoma que forma grandes conglomerados, grandes masas, como es este caso. Si vemos toda una gran lesión que afecta al retroperitoneo, que desplaza anteriormente a la aorta. La aorta en condiciones normales siempre está pegada a la columna lumbar. Esto se llama signo de la aorta flotante, así como que tiende a separarla de la columna vertebral, y engloba a las estructuras vasculares adyacentes. Por ejemplo, acá tenemos la vena renal izquierda. Pero a pesar de su gran tamaño no suele invadir a las estructuras. Generalmente tiene un curso, no es tan invasivo localmente, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es eso, es que la aorta está desplazada, pero la aorta en sí se pacifica correctamente. Lo mismo con los vasos renales, a veces puede desplazar también órganos vecinos, pero no suele ser tan invasivo localmente. Generalmente tienden a ser más bien hipodensos estos conglomerados adenomegálicos, y cuando vemos estos hallazgos en tomografía computada no se plantean grandes diagnósticos diferenciales. Generalmente uno debería considerar el linfoma como primera posibilidad. Ahora ya orientándonos hacia la patología inflamatoria intestinal, la diverticulitis es un motivo de consulta muy frecuente en la guardia y suele afectar a pacientes mayores de 50 años. Clásicamente se describe un dolor en fosa ilíaca izquierda con leucocitosis. Obviamente divertículos puede haber en todos lados, muchas veces, sobre todo si están del lado derecho, se pueden solapar, al menos clínicamente, si se trata de una enfermedad diverticular o apendicular. Pero bueno, clásicamente lo que vamos a ver es un engrosamiento parietal del colon sigmoides, como vemos en este caso, ¿sí? Con imágenes diverticulares y alteración de los planos grasos adyacentes. Todos estos hallazgos nos orientan a pensar que se trata de una enfermedad diverticular, y nuestra función no es solamente hacer el diagnóstico de enfermedad diverticular aguda, que a veces es clínico, sino más bien determinar si hay o no complicaciones, como pueden ser abscesos, neumoperitoneo, menos probablemente hemorragia. Pero bueno, la idea es determinar si se trata de un proceso inflamatorio diverticular complicado o no complicado. Otra patología a tener en cuenta es la apendicitis. La ecografía es un método útil y muchas veces se puede arreglar el diagnóstico, salvo obviamente en las limitaciones ya conocidas, pacientes obesos, pacientes con mucho meteorismo intestinal, o en el caso de una apendicitis retrocecal, donde por ahí se nos complica para identificarla. Pero en general lo que buscamos es una estructura tubular, ¿sí? de aspecto intestinal, sí que tenga las capas del intestino, que termine en un fondo de saco ciego, ya que a veces al lado vamos a tener el ilion distal, entonces muchas veces se puede confundir una estructura con la otra. Pero bueno, si vemos una estructura tubular que termina en fondo de saco ciego, que está en la zona del dolor, y otra cosa a tener en cuenta es que nosotros comprimimos con el transductor y no cambia su diámetro, son todos signos de que nos van a orientar que nos orientan a pensar que es un cuadro de apendicitis aguda.
normalmente se toma como un punto de corte de un diámetro normal a anormal del apéndice los 6 milímetros, tanto en tomografía como en ecografía. También nos puede ayudar la detección del apendiculito, la presencia de líquido libre periapendicular y demás. Lo mismo en tomografía computada, vemos una estructura tubular con alteración de los planos grasos adyacentes, ¿sí? Y un poco de líquido libre regional. Ya con estos signos y el cuadro clínico, el diagnóstico no plantea mayores dificultades. Otra consulta frecuente es la obstrucción intestinal. No solamente es nuestro rol detectar o diagnosticar la presencia de un cuadro obstructivo, sino también alguna posible etiología. En la RX de abdomen tenemos la RX de abdomen acostado y de pie. Vamos a ver asas distendidas, podemos inferir si son asas delgadas o asas de intestino grueso, y la presencia de niveles ciroaéreos. Todo eso nos ayuda a pensar de que se trata de un cuadro obstructivo. Dentro de las posibles causas, la más común es la presencia de adherencias o bridas intestinales que se producen luego como una complicación alejada de alguna cirugía previa. También puede tener causa tumoral, podemos tener vólvulos, podemos tener puede haber causas mecánicas, por ejemplo una hernia atascada o hernias internas. Bueno, ese es el rol más bien de la tomografía, la que nos ayuda a pensar o a orientarnos para una patología u otra. Por ejemplo, en este caso, donde vemos distensión de asas intestinales de localización centroabdominal, y en tomografía, por ahí es engorroso, pero es un ejercicio que tenemos que hacer, es seguir el asa distendida y ver la transición entre el asa distendida y el asa de calibre normal. En este caso vemos un signo que se llama signo de pico de pato, que no es otra cosa que la zona donde se produce la disminución de calibre. Esto es algo que se suele ver en los casos de bridas o adherencias. Un par de palabras de traumatismo abdominal. En el contexto de un politraumatismo, la evaluación inicial del abdomen va a ser con la ecografía, cuyo único fin, el de la ECOFAST, es de determinar o no la presencia de líquido libre en cavidad. Es un estudio rápido que debería hacerse en la misma sala de emergencias, y ya con un paciente más estabilizado se puede realizar una tomografía, que en general también es el contexto de una pantomografía, si cerebro, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis. Y en lo que se refiere al abdomen en particular, la idea es hacer un protocolo trifásico, ya que nos brinda información, como en este caso, no solamente de un daño parenquimatoso, sino de un área de sangrado activo, como se puede ver ahí en el lóbulo derecho hepático. Y en el caso del vaso vamos a ver dos ejemplos. En el primer caso, señalado por flechas negras, vemos una colección subcapsular esplénica. Este tipo de lesiones muchas veces puede pasar desapercibido en una primera instancia y después, ante una ruptura, producir un cuadro de hipotensión arterial, por eso es muy importante seguirlas de cerca. Y ya en el otro caso tenemos una lesión bastante más importante, con una laceración esplénica y la presencia de líquido periesplénico. Bueno, y con esto terminamos. Repasamos las principales indicaciones de cada método de diagnóstico por imágenes en la patología abdominal y las entidades más frecuentes. Espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias por su atención.